Muy buenos días, gente. Estamos nuevamente reencontrándonos en este segundo año consecutivo de la experiencia de la diplomatura en formación de líderes sindicales. Contamos con muchos sindicatos que se han sumado, estamos viendo caras nuevas, caras que se repiten, reencontrándonos con amigos, finalmente en una época donde los abrazos volvieron a ser abrazos. Esperemos que se mantenga así por un muy buen tiempo. Quien lo saluda, para quien no me conoce, soy Estefanía Cuello, yo soy la secretaria de Relaciones Institucionales del Instituto Escanone. Estamos en nuestra casa, que es la casa de todos, que es la Universidad de San Isidro. La Universidad de San Isidro, doctor Plácido Marín, está en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, al norte de nuestra capital federal. Así que, sin más preámbulos, y para dar el inicio formal a nuestro primer día de clases 2022, le voy a pasar la palabra a quien ha sido nuestra coordinadora general, a la licenciada o magíster tal vez, no sé, pero hoy no vamos a hablar de títulos y no vamos a hablar de formarnos, seguir formándonos, a nuestra querida Adriana Ascorra. Muchas gracias, Adriana, por venir, y por favor, te paso la palabra. Gracias, Estefanía, muchísimas gracias. Buenos días, compañeras, compañeros. Es hermoso verlos, reencontrarnos después de varios meses que estuvimos para organizar este nuevo ciclo, esta diplomatura que hemos denominado Desafíos para el Liderazgo Sindical en el siglo XXI, Macroeconomía, Geopolítica y el Paradigma de Francisco. Esos son los temas que nos van a convocar a lo largo de los próximos meses. Pero para iniciar, lamentamos el fallecimiento de un gran compañero, como lo fue Marcelo Recalt, nuestro compañero de Luz y Fuerza, que estuvo trabajando desde los inicios en el proceso de esta diplomatura, garantizando y comprometiéndose fuertemente con la formación político-sindical de todos los compañeros. Les pedimos un minuto de silencio para recordar al gran compañero Marcelo Recalt. Me lo voy a ayudar. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Les mandamos un fuerte abrazo a la familia y a los compañeros y compañeras de Marcelo Recalt. Como hemos visto, contamos con la presencia de nuevos sindicatos que se suman a este ciclo de diplomaturas. Queremos empezar agradeciendo a los compañeros que ya vienen trabajando con nosotros hace un tiempo, como por ejemplo al secretario general Ricardo Pignanelli y a Les Mata, que este año suma 127 estudiantes, a la Unión Obrera Metalúrgica y al secretario general Abel Furlan, que suman 78 estudiantes, la Unión Ferroviaria, junto a Sergio Sacia, que también suma a un sinnúmero de compañeros a trabajar en este proceso de formación. La EFIP, conducida por Pablo Flores, en esta oportunidad suma 16 compañeros y compañeras. Tenemos también a los compañeros de Petroleros, en manos de Pedro Milla, su secretario general, que ha incorporado 32 trabajadores al proceso de formación sindical. Le damos la bienvenida a la UOCRA, y en nombre de su secretario general, a Gerardo Martínez, a los 5 compañeros y compañeras que se suman a trabajar junto a nosotros en este proceso de formación. También le queremos agradecer a Guillermo Moser y Luz y Fuerza, que suma a 20 compañeros a formarse en este nuevo ciclo. También le damos la bienvenida
a la Unión Obrera de Ladrilleros de la República Argentina y a su secretario general, Luis Alberto Cáceres, que suma a 33 compañeros al proceso de formación, y al Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y a su secretario general, Rubén Ledesma, que suma a 3 compañeros, con lo cual vemos que vamos a ser muchísimos estudiantes en este proceso de sábado a sábado. Le damos la bienvenida y dejo la palabra nuevamente a Estefanía. Muchísimas gracias a todos. Bueno, ahora sí le vamos a pasar la palabra a Monseñor Ojea para que dé las palabras también de bienvenida en esta primera jornada. Monseñor, ¿se pudo conectar? Tengo entendido que sí. Sí, perfecto. Sí. Bueno, simplemente unas palabras de bienvenida con la inmensa alegría de esta segunda etapa de la diplomatura para dirigentes sindicales, para delegados y también para trabajadores con interés de sumarse a la actividad sindical y política. Como bienvenida y ante la alegría de tantos participantes de la diplomatura, quería hacer una breve reflexión sobre el liderazgo en el Papa Francisco. En primer lugar, yo quería destacar en el liderazgo de Francisco la virtud de la humildad. La palabra humildad viene de la tierra, viene de humus, ¿no? Es decir, humildad es el que sabe bien dónde está pisando, sabe bien qué terreno está pisando. Cuando él fue elegido papa, a los pocos días nosotros tuvimos una reunión de obispos. Él había salido de ese lugar. Y con mucha sencillez, lo primero que nos dijo a los hermanos obispos fue: recen para que no me la crea. A mí me impresionó mucho esto porque fue algo muy directo, con mucha sencillez. ¿Qué significa recen para que no me la crea? Significa yo estoy representando personas, en el caso de ustedes trabajadores, detrás de los trabajadores familias, detrás de las familias dificultades, sueños al mismo tiempo, esperanzas. Es mucho lo que un dirigente representa. Entonces, como es un honor tan grande poder representar a trabajadores, al interés de los trabajadores y al futuro de los trabajadores, entonces es esencial saber de dónde uno ha venido y para qué está en esa función. Estamos para servir. El verdadero poder es el servicio. Cualquier otra cosa que tenga que ver con otro tipo de honores no sirve para nada. Y además, la gente se da cuenta perfectamente de cuando hay una sobreactuación, de cuando hay algo que está doble, o cuando hay algo que significa Lo perdimos. Gracias, compañeros. Sí, seguramente haya un problema de conexión. Había un problema de Bueno. conexión, así que yo le voy a pasar la palabra a quien nos recibe en su casa, al rector de la Universidad de San Isidro, al doctor Enrique del Percio, y después le vamos a pedir a Monseñor, si recupera el audio, que nos dé la bendición de nuevo. Gracias, Enrique. Bienvenido. Otra vez. Nuevamente. Qué lástima, justo venía tan interesante esta reflexión de Monseñor, ojalá que se pueda conectar pronto. Bueno, realmente un gusto encontrar a tantos de ustedes con quienes nos conocemos personalmente desde hace mucho,
a tantos que nos conocimos a fin del año pasado en la entrega de diplomas en esa ceremonia tan linda, y también a tanta nueva gente que no conocía. Estoy viendo una camiseta del Granate por ahí, Julián, qué grande, vamos todavía, bien. Somos varios de ese lado. Estoy hablando de Julián Grioli, no de Julián Domínguez, si no se me enoja. Realmente es un gusto, un honor muy grande para nosotros como Universidad de San Isidro volver a recibirlos, en este caso a la segunda cohorte de la diplomatura. Quisiera compartir con ustedes, ya que se nos fue Monseñor, quisiera compartir con ustedes algunas palabras del Santo Padre sobre los sindicatos en una carta en una locución que dio para la OIT, donde decía el Papa Francisco: el primer desafío es la profecía, y está relacionada con la propia naturaleza de los sindicatos, su vocación más genuina. Los sindicatos son una expresión del perfil profético de la sociedad. Los sindicatos nacen y renacen cada vez que, como los profetas bíblicos, desnudan a los poderosos que pisotean los derechos de los trabajadores más vulnerables. ¿Por qué vincula el Papa profetas y sindicatos? Por muchas razones, pero me quisiera detener en una sola. ¿Saben ustedes que uno de los maestros del Papa, Juan Carlos Scanone, solía decir que la doctrina social de la Iglesia no se inicia con las encíclicas de los papas de fines del siglo XIX, sino que se inicia justamente con los profetas? Y los profetas surgen al mismo tiempo que aparece el dinero, allá por el Mediterráneo, más o menos siglo VI a.C. Y el dinero permite niveles de acumulación que sin dinero son imposibles de imaginar siquiera. Con esta acumulación empieza a darse el dominio del hombre sobre el hombre, y la mujer empieza a darse la acumulación que lleva a asimetrías, a diferencias, a desigualdades, que de alguna manera se parecen bastante a las que estamos viendo en las actuales circunstancias. Por eso justamente ese vínculo, ¿no?, entre el sindicalista con el profeta, por esto y por otras razones. Pero un profeta que no solamente tiene que denunciar, sino que, tal como hacía el profeta, denunciaba y proponía. Cuando Israel le hacía caso a la voz del profeta, a Israel le iba bien. Cuando Israel no hacía caso a la voz del profeta, Israel terminaba siendo arrasada, lo cual implica una responsabilidad enorme del profeta, como estaba comentando recién Monseñor Ojea. Por favor avísenme cuando Monseñor volvió, así yo corto y le damos paso a Monseñor. Como estaba explicando Monseñor Ojea, el profeta está hablando por otros, a otros y por otros. Uno de los grandes peligros del profeta también sería creérsela. Y en este sentido, ¿por quiénes habla el sindicalista? No solamente por sus trabajadores. El Papa también insiste en la necesidad de que el sindicalista hable por aquellos trabajadores que hoy no tienen trabajo, que es uno de los problemas principales de esta etapa del capitalismo. El mensaje en este sentido es bastante fuerte, y como no quiero robarles más tiempo, porque además ya también vamos a tener el gusto de vernos en varias otras oportunidades, quisiera entonces simplemente terminar con la misma frase con que el Papa Francisco termina la carta. Dice: los profetas son centinelas que vigilan desde su puesto de observación. También los sindicatos deben vigilar los muros de la ciudad del trabajo, como un guardia que vigila y protege a los que están dentro de la ciudad del trabajo, pero que también vigila y protege a los que están fuera de los muros. Creo que en este sentido es bastante claro. Ahora, para poder vigilar, para poder proteger, para poder profetizar, en un mundo complejo, en un mundo que no es el mundo del siglo XX, que no es el mundo menos aún del siglo XIX, que no es el mundo tradicional del sindicalismo, el sindicalismo necesita capacitarse de una forma mucho más fuerte y además en una forma que atraviesa muchas más disciplinas de lo que hacía antes. Y por esto yo celebro que pocas organizaciones, como las organizaciones sindicales, son conscientes de la necesidad de
formar a sus cuadros dirigenciales en la complejidad, de dialogar con la universidad, y por eso para nosotros es tan importante como universidad asumir este desafío de dialogar con los sindicatos. Y cuando decimos dialogar, estamos hablando de aprender juntos, estamos hablando de todo lo que nosotros como universidad podamos aportarles a ustedes, aprovéchenlo, estamos aquí a su disposición. Pero al mismo tiempo también sepan que para nosotros es muy importante aprender constantemente de ustedes, porque como Universidad de San Isidro, como universidad comunitaria, así como nosotros dentro de la universidad estamos cada día aprendiendo de los otros docentes, de los alumnos que recién entran con todo el aporte que nos hacen de ver la cosa desde otra perspectiva generacional, etc., también necesitamos aprender todos de todas. Y además, ese desafío se redobla por la heterogeneidad de sindicatos que comparten en esta diplomatura, lo cual también promete al mismo tiempo un desafío, porque no es lo mismo los conocimientos que cada uno trae previamente como para poder después acumularlos en común con los demás, es un problema, pero al mismo tiempo también es una oportunidad fascinante de conocer más y entender más la realidad de otros compañeros. Entonces, entre todos, entre todas, la idea es formarnos mejor como lo que debemos ser, como estos profetas de este siglo XXI, tan problemático y febril, como dijo otro profeta del siglo XX. Bueno, muchísimas gracias, bienvenidas, bienvenidos. Lo vi recién en un cuadrito que apareció y desapareció Sí, a nuestro está. querido obispo, así que yo ya dejo, y querido Monseñor Oscar Ojea, por favor, si nos seguís enseñando e iluminando con tu palabra. Gracias. Monseñor está muteado, pero ya puede, ahí está. Perfecto. Muchas gracias, Bueno, Enrique. vuelvo a saludar a todos y a todas y alegrarme de este segundo año de la diplomatura y a saludar a todos los amigos y amigas. 3 cositas pequeñas les estaba diciendo acerca del liderazgo de Francisco, nuestro Papa. Primero, el tema de la humildad. El tema de la humildad es fundamental para poder liderar hoy. Estaba diciendo que la humildad nos hace más livianos, estamos como mejor entrenados para servir, porque nuestra vocación es el servicio. El verdadero poder es el servicio. Y para nosotros es un honor poder representar intereses de los trabajadores, familias, sueños, esperanzas. Entonces, primero, la virtud de la humildad. En segundo lugar, como vamos a cometer errores también, es necesario no quedarse rumiando el desaliento, no quedarse abatido por el desaliento. Estamos viviendo situaciones muy, muy complicadas, muy difíciles, vamos a enfrentar conflictos grandes. Entonces tenemos que tratar primero de no huir hacia atrás y de no huir hacia adelante. Huir hacia atrás es un modo de refugiarse en el pasado, nostálgico, y decir, bueno, antes todo era distinto, antes todo era mejor, antes todo... Y bueno, y si uno huye hacia atrás, se va como acomodando en una irrealidad y no puede recibir la vida como viene. Es otro principio que nos deja Francisco y que a mí me parece fundamental. Tenemos que aprender a recibir la vida como viene, con toda su dificultad, con toda su complejidad. También se puede huir hacia adelante, que es el falso optimismo, o tomarse de alguna diagonal que uno cree que puede salvar todo o abarcar todo, y sabe perfectamente que también puede llevar al precipicio. Entonces es muy importante este segundo principio del liderazgo, ¿no? De no rumiar la desolación, diría Francisco, no quedarse dando vueltas cuando hemos cometido algún error, que lo vamos a cometer. En tercer lugar, lo que decía recién Enrique, de la opción por los últimos, la única manera de ser inclusivos, de recibir a todos y a todas, de respetar a nuestras mujeres,
de respetar a nuestros niños y niñas. La única manera de ser inclusivos de verdad es preocuparse por los más últimos e incluirlos a los últimos. Y los últimos también tienen que ver con todos aquellos hermanos y hermanas que no tienen trabajo formal y que deben estar en el fondo de nuestro corazón y de nuestro pensamiento. No podemos prescindir de ellos. El dirigente hoy tiene que buscar ser abarcativo. Yo deseo de todo corazón que en esta diplomatura, como lo fue la del año pasado, sirva para el crecimiento, para la formación, para el entusiasmo, también para el conocimiento mutuo. Tenemos distintos compañeros y compañeras que vienen de distintos lugares del país. Eso también es hermoso, poder compartir entre todos y todas distintas realidades. Yo les dejo mi bendición, mi mejor deseo para el desarrollo de esta diplomatura y bueno, humildemente cuenten conmigo para lo que puedan necesitar. Muchísimas gracias, Monseñor. Bueno, ahora para continuar vamos a pedirle la palabra a otro humilde gran trabajador que ha logrado que lleguemos a estar hoy acá. Le voy a pasar la palabra al director de la diplomatura, al doctor Julián Domínguez, que además es ministro, como tiene una agenda muy aliviada, nos va a acompañar hoy. Julián. Ahí lo encuentro, somos 300. Ah, no está Julián. Bueno. Denos Hola, un... ¿se escucha? ¡Ay, se volvió! Bienvenido. Muchas gracias, Julián. Gracias, Estefanía. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Enrique. Un gusto de volver a estar y a todos los docentes y compañeros que están participando de esta diplomatura. Me pidieron que contara un poco la experiencia en ESMATA. Cuando terminé la función pública, tuve el más alto de todos los honores, que es trabajar, hacer realidad un sueño. Para todo abogado peronista el sueño es trabajar en un sindicato. Tuve el honor de trabajar en ESMATA y de aprender todo lo que no había aprendido en mi vida. Había sido intendente, había sido ministro, presidente de la Cámara, pero donde aprendí y formé mi visión actual fue al lado del movimiento obrero, cosa que le estaré eternamente agradecido a Dios y a los compañeros de ESMATA por ese aprendizaje cotidiano. Y ahí teníamos el planteo, habíamos hecho a pedido del secretariado, de Ricardo, un programa de capacitación de nuestra propia organización, y después Ricardo soñaba con hacer algo más abierto con el resto del movimiento obrero. Y nos planteábamos en aquel momento, planteaban los compañeros del sindicato, planteaban los compañeros del secretariado, la necesidad de tener un lugar desde donde iluminar la acción sindical, de donde iluminar el pensamiento, de donde construir el sentido de las decisiones que se fueran tomando en un presente que era muy vertiginoso en aquel momento, 2015-2019, y que era también una época de profundo cambio. Y creo que el año pasado lo planteamos, pero nos lo planteábamos internamente, tomábamos como 6 momentos de la historia en el cual identificar ese proceso de cómo pararnos ante cada decisión, desde dónde iluminar cada decisión que nos tocaba asumir. Por supuesto, marcado a fuego, por lo menos en nuestra organización, por la presencia del Papa Francisco. Era el mensaje del Papa Francisco lo iluminaba todo, venía a ser una síntesis de todas las vivencias interpersonales de cada uno de los integrantes de la organización, y al pensamiento del Papa Francisco lo tomábamos en aquel momento como un punto de encuentro, de síntesis de nuestras vivencias. Y algunas cosas que tomábamos que nos parece que
que son ordenadoras, por lo menos que lo eran para nosotros en aquel momento, un punto inicial de partida de nuestra historia, de nuestra civilización judeo-cristiana, que es la liberación del pueblo Israel de la opresión del imperio de Egipto. Ese momento, esa marcha liberadora en la búsqueda de la ciudad prometida, de los 10 mandamientos, marcaba la primera impronta que iba a... Julián, estás muteado, un segundito. No sé en qué momento quedó, pero nuestro líder, el general Perón, había marcado que nuestra doctrina tenía 2000 años, y esa doctrina había llegado con Cristo a la tierra. Y después tomábamos otro momento, que fue la epopeya sanmartiniana, que marcó a fuego nuestro pensamiento, y otro momento de la historia que también tomábamos para medir el presente, analizar aquel presente era la vuelta de obligado, defender lo nuestro, defender nuestra historia, defender nuestra tierra, defender nuestra manera de autodeterminarnos como nación. Otro momento que marcábamos importante era la llegada del irigoyenismo y la participación y el voto obligatorio para los argentinos. Y otro momento de síntesis que inspiraba el pensamiento es esa marcha del pueblo el 17 de octubre, donde inicia en la Argentina un nuevo periodo histórico, un nuevo periodo que viene a llenar de derechos, que viene a lograr la participación plena de la mujer en la vida y en la construcción del destino común. Y ese 17 de octubre tan vinculado a mañana, el Día del Trabajador, la historia, la casualidad ha querido que iniciemos en la víspera del Día del Trabajo, que tanta significación tiene para nosotros, para quienes participamos de esta diplomatura, porque entendemos en el trabajo un punto de ordenador de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra forma de entender la Argentina. Y en todos estos momentos estuvo un sentimiento de nuestro pueblo de vibración emancipadora, como lo fue el año 2010, cuando celebramos el Bicentenario y tantas cosas se han escrito, y quizás las cosas más ricas que uno ha empezado a redescubrir del entonces cardenal Bergoglio, todo lo escrito sobre el Bicentenario, donde él habla que los momentos intensos en que se vivió una vibración emancipadora de nuestro pueblo en la construcción de su propio destino. También estos 6 momentos de la historia, como punto para iluminarnos el pensamiento en el presente, sirven como una carta de navegación cuando tenemos la tentación de resignarnos a la pasividad. Y el desafío, quienes participan de este curso naturalmente son elegidos, han sido elegidos. Cada uno encontrará el sentido de esa elección. Búsquenlo en Dios, en la conciencia, en el sentimiento individual, en la decisión del secretario general, pero sin duda que esa elección viene con una misión. Cada uno de nosotros está llamado a cumplir una misión de la cual en el futuro seguramente tendrá que dar cuenta. En 1949, en la carta o en la presentación en el Congreso de Filosofía, el presidente de ese momento, Juan Domingo Perón, cuando presenta, dice, el futuro es una serie limitada de instantes decisivos. Es decir, lo que uno hace hoy está determinando el futuro. Por eso me parece muy importante volver a algo que decía Monseñor Ojea, la humildad y la coherencia. Quienes asuman la función de representar a otro, de asumir como propio el destino de otro, naturalmente la unidad entre lo que se dice y lo que se hace, la coherencia es lo que nos permite a nosotros esa búsqueda permanente por elegir las mejores cosas, las cosas que ayudan a cambiar la sociedad. Cada uno de nosotros cuando termina el día está obligado a preguntarse qué hizo por los demás, qué hizo por cambiar la vida del otro, de qué manera aportó a construir una sociedad más justa en el medio de una sociedad que es injusta. Yo creo que estos momentos históricos fue lo que tratamos de recorrer el primer año, tratar de significar el presente, y no fue nada premeditado en este tiempo. La currícula de la diplomatura fue armada, tiene más de 4 años, porque fue antes de la pandemia, y ha coincidido, y evidentemente Dios nos está diciendo algo, nos está interpelando.
Los temas que vamos a ver son la macroeconomía y las instituciones de la economía política, las restricciones del presupuesto, equilibrio interno y externo, inflación, el Fondo Monetario Internacional, la deuda interna argentina, valor agregado versus reprimarización, desigualdad, desocupación, pobreza, indicadores, crecimiento, distribución, desarrollo sostenible, la agenda del 2030, es decir, sabrá Dios por qué ha querido y por qué esta parte que originalmente debía llegar en el segundo semestre del año pasado, se decidió así, se decidió dejarlo con el equipo de la diplomatura para esta segunda etapa, y sin duda me parece que los debates van a permitir enriquecer este presente. Yo quería marcar, como marqué estos puntos fuertes de iluminación del pensamiento y de esa búsqueda permanente donde el pueblo fue protagonista de su propio destino, también hay momentos de enorme retroceso. Y yo marco ese momento de enorme retroceso con la Baring Brothers, cuando la Argentina se endeudó y eso tardó todo el siglo XIX y parte del siglo XX, el endeudamiento que condicionó el desarrollo de los argentinos. Y cada vez que cayó un gobierno democrático, en el 55, cuando cae el gobierno democrático del general Perón, aparece el Fondo Monetario Internacional por primera vez. Y se plantea ya en las encíclicas del Papa, y se plantea en el documento de Aparecida, que asistíamos a un cambio de época. En aquel momento ese cambio de época estaba asignado por la financiarización de la economía, es decir, ya no tenía tanto valor la fábrica y la chimenea que sacaba humo y que generaba trabajo, sino el control que el mundo tenía a partir del mundo de las finanzas desvinculado del trabajo. Y aparece en este cambio de época post-pandemia, sin duda, un nuevo componente que es el conocimiento. Las principales 10 empresas del mundo son empresas del conocimiento. Evidentemente asistimos a un cambio de época donde nos obliga desde el movimiento obrero a repensarnos en un país que está cambiando, donde hay que defender las conquistas y donde nuevamente vuelve a aparecer quien se lleva la riqueza de las naciones, que son los organismos financieros multilaterales de crédito. Por eso decía que nada más oportuno para discutir, para interpretar este tiempo y para elegir el mejor camino que nos permita marchar, en definitiva, lo que es la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de nuestra patria. Sin duda que el año pasado tuvo una riqueza extraordinaria el curso, la alegría de compartir, un enorme aprendizaje. Por lo menos en lo que charlábamos con los docentes cuando terminamos la evaluación del curso, es que quienes más habíamos aprendido habíamos sido nosotros. Se nos había abierto la cabeza, se nos había facilitado pensar desde otro lugar y construir un sueño compartido. En esta situación actual de ministro de la Argentina, sin duda que pensaba que le transmitía hoy. Me tocó estar en Israel y tuve la posibilidad de conocer Israel y tuve la posibilidad de conocer Jerusalén. Hace 3000 años que vienen luchando por el control de Israel, los musulmanes, los cristianos y los judíos. En realidad, la discusión es el control o la construcción del sentido de la existencia. No se puede transitar si uno no descubre desde dónde viene y hacia dónde va, porque en definitiva es la marcha que construye el sentido de la existencia la que a uno lo permite permanentemente traer el futuro al presente. Me parece que la tarea del movimiento obrero en la Argentina ha sido esa permanentemente, traer el futuro al presente, buscar permanentemente esa marcha permanente en la búsqueda de la felicidad. Quizás ahí está el motor de la transformación, nada más alejado para un dirigente sindical que la búsqueda, que el inmovilismo, nada más alejado de su horizonte que la resignación. Siempre hay sueños de ir por más, de ir por una construcción de una sociedad más justa. Tenemos desafíos que nos duelen. Por supuesto, tenemos la pobreza y la desigualdad como primer desafío. En esa marcha hacia la felicidad, lo primero que nos interpela a todos los dirigentes que tenemos responsabilidades es la pobreza y la desigualdad. Por supuesto que tenemos que llenar futuro, no nos podemos resignar. Y en esa lucha nosotros tenemos una historia de derechos humanos con una perspectiva de memoria, de verdad y de justicia para mirar el presente. También tenemos que tener la utopía del futuro.
tenemos que tener olor a futuro, tenemos que tener sueños que nos movilicen y ejemplos. Y con esto concluyo para no cansarlos. Sin duda que el liderazgo para el cual nos estamos formando es el liderazgo de la ejemplaridad y el testimonio de coherencia personal. No puede haber liderazgo si no hay testimonio de vida y si no hay vocación de servir. Como decía Monseñor, el poder es el servicio. Y ahí está el desafío de ir interpretando a nuestro pueblo desde el lugar que nos toca. Y sin duda que el desafío de representación que ustedes tienen, que nos toca a nosotros circunstancialmente de representar en este momento, es el anhelo de expresar los anhelos de nuestro pueblo, sus dolores, sus frustraciones, pero también su vitalidad y construir su identidad. Ojalá que este año podamos contribuir a iluminar desde nuestra propia identidad y traer un poco el futuro que soñamos al presente. El mejor de los éxitos que tengamos en este curso, sin duda estoy convencido que nosotros nos recreamos el alma, nos moviliza el espíritu y nos alienta a enriquecernos la experiencia de ustedes, y yo estoy convencido que un gran espejo, el gran espejo para la toma de decisiones es pensar qué piensa el trabajador, qué piensa el movimiento obrero, y seguramente si lo miramos desde ahí no nos vamos a equivocar en las decisiones que tomemos para el destino de nuestra patria. Bueno, lo mejor para todos. Gracias, Monseñor, por la confianza, gracias al rector por la confianza y a todo el equipo de trabajo que permite que nuevamente la diplomatura este año vuelva a ser un espacio de reflexión, de aprendizaje y de discusión. Gracias, querido ministro Julián Domínguez, por acompañarnos. Gente, yo les recomiendo que cuando puedan, cuando estén desorientados, cuando se sientan mal, vuelvan a mirar las clases, no solamente por el contenido pedagógico para aprender, sino porque Julián habla de acá a 4 años. Cada vez que lo escuché, lo que él dijo me sirvió para más adelante. El otro día salí de una conversación muy triste. Yo soy de zona sur, estaba en zona norte y me perdí con el auto. Terminé en la puerta de Gaspar Campos y hoy terminé acá, compartiendo con ustedes. Así que pensemos en esto que nos dijo Julián, cuál es nuestra misión y todas las cosas que sí podemos hacer. Así que como podemos hacer muchas cosas, y le agradezco a todos los oradores, le voy a pedir ahora al querido Santiago que comencemos ya con la clase. Muchas gracias, Estefanía. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, qué buen comienzo. Yo me vuelvo a presentar para los estudiantes que no me conocen, las estudiantes que no me conocen. Mi nombre es Santiago Insúa, soy parte del equipo que lleva adelante la diplomatura. Como nos comentó Adriana, estamos dando inicio a la diplomatura que se llama Desafíos para el Liderazgo Sindical en el siglo XXI. Desafíos para el Liderazgo Sindical en el siglo XXI, que por lo que vimos el año pasado hay muchos. Macroeconomía, geopolítica y el paradigma de Francisco. O sea, hoy estamos dando inicio a esta diplomatura con estudiantes que nos acompañaron el año pasado en la diplomatura anterior y con estudiantes que se están sumando a este proceso y a este recorrido de aprendizaje. Entonces, lo que quisiera compartirles ahora es un principio de cómo nos vamos a organizar este año para que tengamos anticipación y claridad sobre eso. Si Gastón tenés la posibilidad de compartir pantalla, te lo agradecería, si no, no hay problema. Muchas gracias. Fíjense que vamos a estar organizando la diplomatura en 4 ejes temáticos. O sea, ese título que les compartí recién va a estar distribuido en 4 ejes distintos, que ahora se los voy a mencionar, pero para que sepan, vamos a estar recorriendo 4 postas en el camino. 4 temas distintos que durante este año van a ser como las postas antes de llegar al final. Y vamos a estar tomando las clases, tal como lo estamos haciendo ahora, de manera virtual. Vamos a hacer, bueno, después el comentario en relación al horario, pero vamos a estar tomando las clases de esta manera, tal como nos fue el año pasado, y vamos a tener muchos y muchas especialistas destacados que, bueno, los que ya cursaron el año pasado de la diplomatura anterior saben que bueno, acabamos de escuchar 3 palabras muy fuertes, así que ya saben cómo funciona, y vamos a tener un encuentro presencial sobre el final de la diplo. Y nosotros lo que les pedimos a ustedes, que es algo que tiene que ver con el compromiso
y lo que ponen los estudiantes es la participación en clase de acuerdo a las consignas que vamos a ir estableciendo. Recuerden, y les cuento a los quienes no estuvieron el año pasado, que hacemos muchas experiencias en las cuales compartimos en salas de grupos pequeños, hacemos algunas actividades durante la semana, hacemos actividades con plataformas. Todo eso nosotros los vamos a ir guiando paso a paso. Para quienes se están sumando por primera vez, no se preocupen que nosotros los vamos a ir guiando paso a paso. Lo importante es que vayamos siguiendo los pasos. Y vamos a tener, este año vamos a agregar una modalidad de evaluación que al finalizar cada eje temático vamos a tener un formulario para poder completar los contenidos recorridos. Eso es nuevo. Además también vamos a estar siguiendo la cuestión de la asistencia a clase y vamos a también tener un trabajo grupal final que más adelante vamos a hablar. Hoy no nos preocupa en esta primera clase. Y bueno, como último punto, algo que el año pasado nos gustó mucho, los participantes van a recibir un certificado de la diplomatura que está emitido por la universidad. Si querés, Gastón, puedes pasar a la hoja siguiente, por favor. Simplemente como para que veamos el punto de llegada. El punto de llegada de este esfuerzo que estamos iniciando hoy. Recuerden que el año pasado pudimos juntarnos de forma presencial, que tuvimos diplomas, que tuvimos... ahí lo que se ve es la publicación que realizamos de forma colaborativa el año pasado, con el nombre de Pensamiento Nacional y Modelo Argentino de Desarrollo, la diplomatura anterior. Entonces, como para ir entendiendo qué es lo que está al final del camino después de estas 4 postas y preparándonos para hacer este esfuerzo de estos sábados intercalados cada 15 días. Recuerden de tenerlo muteado, y si querés un paso más, te pido, Gastón, en la presentación, una hoja más, si es posible. Entonces, recién tuvimos las palabras iniciales, hoy estamos en la primera clase. En la primera clase del primer eje temático, que tiene como título Nociones Fundamentales de Economía. Entonces, si salimos de la clase de hoy vamos a recordar algunas palabras centrales y conceptos fundamentales, pero recordar que para dar este primer paso en la Diplo estamos eligiendo entrar por nociones fundamentales de economía. En este desafío bien grande que nos planteamos de trabajar sobre los desafíos para el liderazgo sindical en el siglo XXI, vamos a comenzar por la cuestión de la economía. Entonces, para eso vamos a tener nuestros profes que ahora nos van a contar quiénes lo van a estar haciendo, pero para recordar hoy entonces, estamos dando el primer paso en un camino que nos lleva de forma colaborativa a la formación conjunta, y lo que queríamos hacer en este inicio de la Diplo era recordar que al final nos espera como este espacio de celebración conjunta, solamente para recordar que hacemos este esfuerzo de formación durante la mañana para seguir capacitándonos los sábados a la mañana, para seguir teniendo herramientas para formarnos. Y ahora, si les parece bien, ya está perfecto la compartida, muchas gracias, Gastón. Vamos a escuchar a Luis Di Pietro, que es parte del equipo también de la diplomatura, que nos va a presentar la clase del día de hoy. Entonces, comenzamos ya con nuestra formación. Les deseo y nos deseo lo mejor para este año, igual que los que estuvieron el año pasado, los que se están sumando ahora. Fue una experiencia muy poderosa la del año pasado, vamos a seguir incorporando saberes, así que le ponemos primera, les deseo y nos deseo lo mejor, y te paso la palabra, Luis, para eso. Hola, buenos días a todos. Bueno, un gusto estar con ustedes otra vez, acompañarlos en todo este proceso, en este recorrido que vamos a hacer a lo largo de todo este año. Como les mencionaba Santiago, este primer eje va a estar dedicado al tema de la macroeconomía, una macroeconomía pensada en términos sencillos, simples, de manera de poder entender los conceptos básicos, y va a tener 3 unidades. En la primera unidad contamos con la presencia de 2 economistas reconocidos, tanto Silvina Batakis como Agustín Datelis. Silvina, nos estás acompañando, ¿no? Estás muteada, Silvina. Pero estoy, sí, acá estoy. Bueno. Bueno,
para darnos ya las primeras nociones y conceptos acerca de este recorrido que vamos a hacer por la primera unidad, entonces le voy a dar la palabra a Silvina Batakis. 2 palabras para presentarla a Silvina. Silvina Batakis es economista, recibida en la Universidad Nacional de La Plata. Fue ministra del gobierno de la provincia de Buenos Aires en la gestión de Daniel Scioli a lo largo del periodo 2011-2015, y actualmente se desempeña como secretaria en la Secretaría de Provincias en el Ministerio del Interior. Así que, bueno, Silvina, es un gusto que nos estés acompañando en esta diplomatura y te doy la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias Luis, muchas gracias a todos y bueno, un placer estar acá compartiendo con compañeros de trabajo, compañeros de militancia y bueno, la verdad que me parece una buena iniciativa. No conozco cómo fueron los resultados, pero bueno, estuve escuchando un poco lo que fue la experiencia del año pasado, pero bueno, celebro que entre todos vayamos construyendo conocimiento. Creo que eso es fundamental para tomar decisiones, tanto de decisiones políticas que involucran, por supuesto, decisiones importantes que después afectan a la vida social, a la organización, en comunidad, etc. Así que bueno, en ese sentido les agradezco la participación. Bueno, a mí me toca por ahí darles como una primera mirada de lo que es la economía. Y yo doy clases de economía ambiental y de finanzas públicas, ¿no? Y siempre me gusta llevarlos a mis alumnos a las raíces de la economía, porque creo que en las raíces está básicamente las motivaciones de por qué conducimos de una forma o de otra forma a los estados y en qué plano ponemos la economía en esas decisiones que deberían ser siempre decisiones políticas, ¿no? Y como ustedes saben, bueno, la economía surge básicamente, o nosotros consideramos que surge, con un primer libro que habla y tiene cuerpo de economía, que lo escribió Adam Smith en 1776. Se llama La riqueza de las naciones. Hasta ese momento, la economía formaba parte de lo que era la filosofía, la ética, la moral, y en esos años, 1750, 1770, 1780, termina por consolidarse el conocimiento del átomo. Y con ese surgimiento, con ese descubrimiento del átomo, las ciencias empiezan a atomizarse. Entonces empieza a haber desprendimientos y empiezan a tener cuerpo propio distintas disciplinas científicas. La biología, la historia, la geografía, la filosofía, por supuesto, y la economía empieza a ver qué elementos no son ocupados por otras ciencias, y esos elementos los empieza a ocupar la economía. Esos elementos de la economía se ordenan en este libro, que para nosotros es la Constitución de la Economía, y denominamos padre de la economía a Adam Smith, que fue en 1776, que es La riqueza de las naciones. Ahora bien, en general, nosotros llamamos a ese periodo en donde arranca con este cuerpo propio la economía, y donde se produce esta atomización de las ciencias, lo llamamos el periodo clásico de la economía. Y ese periodo clásico de la economía está compuesto por escritores como Adam Smith, o autores científicos como Adam Smith, Marx y Ricardo. Luego de eso empiezan a conocerse otras ramas de la economía, pero lamentablemente hoy en día la rama o el pensamiento económico que domina a la ciencia política para tomar esas decisiones políticas es lo que nosotros llamamos la teoría neoclásica, que es una rama específica que surge y que viene arrastrándose desde aquel libro en 1776. Y lo que en general hacemos los economistas en esta corriente de pensamiento dominante en el mundo es eludir un montón de conocimientos que hicieron y forjaron ese gran libro que para nosotros es la Constitución. Por ejemplo, los libros o los manuales de moral que escribió Adam Smith. En general uno no puede leer un libro de economía sin antes haber leído sociología, antropología, etcétera, etcétera. Pero los economistas logramos de alguna forma darle cuerpo propio, materia, movimiento, construcción
a esa ciencia económica y nos olvidamos del resto de las cosas que pasan en la sociedad. Y por olvidarnos de esas cosas y de esos orígenes, lo que termina pasando es que en años, como por ejemplo los 80, los 90, los primeros años del año 2000, la economía termina dominando la política. Y esto es, me parece, lo que nosotros no podemos permitir. La política siempre es la que tiene que tomar las decisiones en materia de economía. Por eso la economía para nosotros es economía política, no es solamente una licenciatura en economía. Ahora, de esta atomización que yo les decía que surge la economía como ciencia, también uno tiene que hacer un análisis del contexto histórico, del contexto geográfico en el que se da este surgimiento de la ciencia económica. En aquel momento también estábamos viviendo la Revolución Francesa, y nosotros vivíamos, o los europeos vivían en un mundo en donde había reyes, había esclavos, había feudalismo y había un clero que eran entre la corona y el clero los que más poder tenían, o los que tenían el poder, ¿no? Los que tenían el poder económico, el poder político, etcétera, etcétera, los dueños de todo. Entonces, en aquel momento... Entonces, bueno, en aquel momento, lo que Adam Smith escribe, que después se consolidó en una de las definiciones habituales que tiene la economía, que es la administración de recursos escasos en mercados que se autorregulan, básicamente lo que estaba diciendo él en aquel momento es que necesitábamos fortalecer la autoestima de plebeyos que tenían que pasar a ser ciudadanos. Entonces, en la necesidad de este fortalecimiento es que surge esta idea del individualismo, el egoísmo, y Adam Smith lo que dice es que para aumentar el bienestar de toda la sociedad, bastaba con que cada una de las personas individualmente lograse mejorar la utilidad, lograse aumentar el bienestar, etcétera, etcétera. Entonces, esa idea empieza a trascender desde aquel momento, desde 1776, y hoy en día sigue vigente ese egoísmo y la exaltación del individualismo como motor de la economía. Pero no nos tenemos que olvidar que esa exaltación del individualismo y del egoísmo tenía un objetivo muy claro, que era que los ciudadanos pudiesen confrontarse, los plebeyos pudiesen confrontarse al clero y al monarca para pasar a ser ciudadanos con derechos propios. Desde aquel momento, nosotros los economistas lo que hacemos es olvidarnos que hay cuestiones colectivas, cuestiones sociales, cuestiones de orden público que también hacen al ordenamiento. Entonces, ¿por qué hago todo este prolegómeno de palabras? Básicamente, la economía es una ciencia que no logró salir de los anaqueles del 1776. Hoy en día sigue estando en aquellos anaqueles. Y en general lo que hacemos es utilizar conceptos de otras disciplinas, en esto que yo les comentaba, que la economía toma como los resquicios en donde no hay otra ciencia, pero sí copia elementos de otras disciplinas. Por ejemplo, cuando nosotros abordemos cómo es el circuito entre los productores y los consumidores para producir, consumir, cómo se mueven los productos en una economía como si fuera algo circular, no lo que conocemos hoy como economía circular que incorpora cuestiones de medio ambiente y de pobreza, ¿no? Sino que hay una empresa que produce distintos bienes y esos bienes son consumidos por un consumidor, ese consumidor ofrece trabajo, por eso recibe ingresos y esos ingresos son los que utiliza para poder comprar esos productos. Esa circulación de dinero y de productos, nosotros la apropiamos o la adaptamos de lo que es la circulación entre las venas y las arterias del cuerpo humano. O sea, le robamos a la medicina este circuito para ponerlo y usarlo para el circuito, o cómo circulan los bienes y servicios y los recursos monetarios en la economía. También utilizamos muchos conceptos de la física, la teoría newtoniana, por ejemplo. Esa teoría de Newton, en la física, es una física muy lineal, y los economistas lo tomamos así, tomamos como que la economía fuese algo lineal. Los físicos en general son muy críticos de los economistas, porque, como yo les decía, seguimos teniendo esos viejos conceptos. Y la verdad que hoy la física ha avanzado muchísimo más y ya ha abandonado, de alguna forma, no ha abandonado, pero sí ha evolucionado respecto de los conceptos que introdujo Newton. Nosotros los economistas no, lamentablemente. Entonces, la economía que hoy domina el mundo es la economía neoclásica. Todo lo que nosotros vamos a ver como elementos de discusión
a lo largo de estas 2 charlas que vamos a tener, que es hoy y el 14 de mayo, van a estar insertas en este pensamiento neoclásico. Y esto me parece que es importante que ustedes lo sepan. Yo a mis alumnos, sobre todo a los que tengo en 5º año, siempre me gusta decirles que a lo largo de todas las materias, pero el objetivo que yo tengo al final de la materia mía, por lo menos, es que ellos puedan de alguna forma dilucidar desde qué lugar se para quien está hablando o quien está escribiendo y ofreciendo un paper, un documento de trabajo, etcétera, etcétera. Es muy raro que un economista diga, bueno, yo me paro desde este lugar, ¿no? Desde la teoría neoclásica, porque en general los economistas asumimos que la teoría neoclásica es una teoría aséptica y que funciona para todos y para todos los países en todos los momentos históricos. Y la realidad es que esto no es así. Pero también tengo para decirles que la economía tiene reglas, ¿sí? No, si bien es una ciencia social, y en eso de ser una ciencia social es muy cambiante, la economía tiene reglas. Y esto me parece que es importante también que lo conozcamos. Porque no es que uno puede hacer cualquier cosa, y cuando nos alejamos demasiado de esas reglas, o nos alejamos en forma permanente de esas reglas, la economía da malos resultados, ¿sí? Pero sí me parece que es importante que ustedes sepan que mi formación, como decía Luis cuando me presentó, yo estudié en la Universidad de La Plata. La Universidad de La Plata es básicamente la excelencia de la teoría neoclásica, pero la dominancia en el mundo es la teoría neoclásica, ¿sí? Uno puede tratar de tomar temas del estructuralismo, del marxismo, de las corrientes institucionales, del neoinstitucionalismo, pero en general vamos a hablar desde un pensamiento neoclásico porque es la formación que nosotros fuimos recibiendo. Nosotros esa formación neoclásica tratamos de alguna forma de deconstruirla porque creemos que hay una teoría económica que tiene que ver con el campo nacional, popular del desarrollo, pero los instrumentos que nosotros fuimos recibiendo en general son de la teoría neoclásica. Ahora, cuando Adam Smith propone esto, la riqueza de las naciones, en aquel momento siempre se pensaba en cómo hacer para agrandar la riqueza y cómo distribuirla. Y en eso, por ahí sí me parece interesante ver algunas definiciones de economía. Si yo les pregunto a ustedes qué es la economía, seguramente les va a venir enseguida a la cabeza algo similar a lo que yo ya dije, que la economía es la ciencia que estudia los procesos por los cuales se administran recursos escasos para satisfacer necesidades infinitas en mercados autorregulados. No sé si quieren que yo comparta alguna... Silvina, discúlpame. Sí. Antes de continuar, sería bueno que por ahí lo presente al otro docente de la unidad, a Agustín Datelis, también que está acá presente, que nos está escuchando, de manera de que todos los alumnos conozcan a los dos docentes. ¿Te parece? Yo, si vos me permitís, cerrar un cachito y ya lo dejo a Agustín que... Cerrá los conceptos que estás enunciando y pasamos a presentarlo a Agustín. Dale. Dale, buenísimo. Bueno, yo les decía simplemente, y Agustín también para darte pie a vos, las distintas definiciones de economía. Obviamente la definición de economía clásica es que es la ciencia que administra recursos escasos. Estos recursos escasos pueden ser monetarios, de capital humano, de recursos naturales, etcétera, etcétera, en mercados autorregulados. Esta palabra de autorregulado viene de una idea que introduce Adam Smith en su Riqueza de las Naciones, que tiene que ver con la mano invisible, ¿no? Hay algo que automáticamente se va a regular y no hace falta que haya un Estado. Sí, de vuelta, pensemos que esta definición viene de aquella vieja atomización de las ciencias, en donde necesitábamos fortalecer mucho los derechos individuales. Otra de las definiciones que podemos encontrar de la economía es que es la ciencia que estudia cuáles son los procesos mediante los cuales se puede agrandar esa riqueza que tienen todos los países, cuáles son todas las políticas que necesitamos para agrandar la riqueza, para hacer crecer la frontera de posibilidades de producción de nuestras economías, y cómo distribuimos eso de acuerdo al contrato social que cada uno de los países tienen. Y acá hablamos de generación de trabajo, de sectores productivos, de equidad social. Luego, otra definición es el estudio de por qué las personas o los actores económicos, ya sean empresas,
ya sean las personas como consumidores, toman decisiones sobre el uso de recursos valiosos. Los consumidores, los productores, el Estado, la ONG, sobre recursos monetarios o recursos físicos. Y otra definición, que por ahí es la definición que más nos gusta en el ámbito en este que estamos dando la clase, es que básicamente es el paño, el lugar, el espacio, donde confluyen intereses económicos fuertes de distintos actores sociales, organizados de distintas formas, que ponen de manifiesto tensiones en forma permanente. Y esto es básicamente quién tiene el poder económico y quién tiene el poder político, y cómo hacemos para que la economía siga construyendo ganancia y acumulación para que podamos de alguna forma dar respuesta a otra de estas preguntas que yo hacía antes, es cómo crecemos y cómo distribuimos. Con estas definiciones de economía, si les parece, yo cierro acá y bueno, lo dejo a Luis para que lo presente a Agustín y que continúe Agustín la clase. Bueno. Perdóname, Luis, una cosita quería señalar. Sí. Primero, como rector, darte, Silvina, la bienvenida a la Universidad de San Isidro. Yo la conocí, tuve la suerte de conocerla, Silvina, cuando yo asesoraba a la Comisión de Investigaciones Científicas entre 2011 y 2015, y justamente mi métier es la epistemología crítica, y una de las cosas que me fascinó de Silvina fue justamente esa visión que, aunque a ustedes les parezca demasiado obvia, y uno, si no está dentro de esto, dice, bueno, es lógico que la economía es una ciencia social. ¿Qué está diciendo de nuevo Silvina? Bueno, pues realmente no es tan lógico. Y aprendí muchas cosas en aquel momento escuchándote, además como ministra. Realmente siempre dije, esta persona piensa y realmente hay que tenerla muy en cuenta. Un gusto tenerte por aquí. Te cuento que desde la Universidad de San Isidro, en convenio con el CELAM, con el Consejo Episcopal Latinoamericano, coordinamos un equipo que se llama Economías y Finanzas de lo Común. Sería muy interesante poder también contar con tu aporte, con tu ayuda, con tu conocimiento, con tu buena onda siempre en el grupo nuestro. Así que con tu autorización te vamos a estar contactando también para trabajar por ese lado, y nuevamente muy bienvenida a esta Universidad Comunitaria de San Isidro. Muchas gracias, Enrique, por tus palabras, la verdad que te agradezco, y obvio, a disposición cuando quieran y necesiten. Bueno, gracias. Bueno, bien. Perdone la interrupción. No, muy bien, Enrique. Bueno, gracias. Gracias por el comentario. Bueno, como les decía, el otro docente que va a estar a cargo de esta primera unidad es Agustín Datelis, que nos está acompañando. Bueno, Agustín está recibido como economista en la Universidad Nacional de Buenos Aires, tiene un máster en la Torcuato Di Tella, ha sido y es consultor y asesor en diversas empresas y organizaciones, es profesor en la Universidad Nacional de Buenos Aires, y desde hace años ya se desempeña como asesor también en el Ministerio de Economía de la Nación. Bueno, vos nos dirás, Agustín, si me estoy olvidando de algo importante, pero bueno, gracias, Agustín, por sumarte a esta diplomatura, y te dejo la palabra. Bueno, gracias, Luis, por la presentación. Básicamente hay un montón de otras cosas que van ocurriendo, pero que tampoco hace falta tanto detalle para la presentación. Bueno, aprovecho y saludo a todos. Veo que somos un montón que están conectados en este momento, así que bueno, agradezco a todos, a todas por estar acá presentes, dispuestos a charlar un sábado un poco de economía y escuchar estas cosas. Aprovecho para saludarlo a Julián, que lo veo por ahí, que hace un tiempito no nos vemos, y agradecerle también por la convocatoria a formar parte de este espacio, que la verdad que me parece espectacular lo que está ocurriendo con esta idea y esto que estamos haciendo, porque además se da en un momento recontra necesario para esto, ¿no? Digo, recién la escuchaba un poco a Silvina hacer esta introducción acerca de la economía y de dónde viene y el proceso histórico, arrancando allá por 1776, Adam Smith, la riqueza de las naciones, etc. Y me parece que es muy importante en este momento volver a fortalecer conceptos, ¿no?, económicos
que tienen que ver con una visión diferente de la economía a la que pretende instalar siempre lo que llamamos nosotros los economistas el mainstream, ¿no? La corriente principal de pensamiento económico, esa cuestión neoclásica a la que hacía alusión recién Silvina cuando hablaba de cómo fueron evolucionando las cosas, esa idea de los mercados autorregulados que deviene de aquella metáfora que utilizó Adam Smith en su momento de la mano invisible, y que después con el tiempo fue siendo moldeada por determinados intereses porque resultan ideas muy funcionales a esos intereses, digo, ¿no? Entonces por eso está bueno que que Silvina también hacía el comentario de cuando habla un economista no plantea desde dónde lo está haciendo, sino que pareciera que lo está haciendo desde una objetividad absoluta, y no es así. Sabemos que la economía es una ciencia social, implica conflicto de intereses y tensiones constantemente, y entonces determinados sectores, para moldear las ideas que pretenden y llevarlas a la sociedad, bueno, tienen ese lavado de objetividad, ¿no? Digo, y justo, miren, vamos a llevarlo un poco a la realidad, antes de seguir con la línea de tiempo histórica que marcaba Silvina y la macroeconomía. Justo vengo anteayer de dar una charla en Neuquén. Ahí veo que hay gente de Neuquén, de Esmata Neuquén, veo conectados, donde compartí panel, por ejemplo, con el otro economista que invitaron para hablar, era Carlos Melconian, ¿no? Entonces, ahí es importante esto porque planteamos dos visiones muy diferentes sobre un mismo fenómeno, la economía argentina, lo que está pasando actualmente y la coyuntura de la economía argentina, pero desde dos visiones opuestas, ¿no? Y lo marco porque es uno de los exponentes de la divulgación de la economía con pretensión de objetividad, pero que claramente defiende determinados intereses, ¿no? Por ejemplo, en el caso este de Melconian, venía a dar esta charla, venía de otra en Bariloche, que habrán escuchado la repercusión en los medios en el último tiempo, en el Yao Yao, con determinados sectores empresarios muy concentrados de la Argentina, que obviamente tienen sus intereses y juegan su partida. Con lo cual hacer esta cuestión de formación de cuadros sindicales en cuestiones muy relevantes y en diferentes temáticas, en particular en la economía, y entender otra visión, otra forma de interpretar las cosas, la verdad que me parece muy, muy, muy importante. Retomo un poco algunas de las cosas de las que hablaba Silvina, y en un momento ella hablaba de la idea de la economía política, ¿no? Y también acá en el curso parte del título del encuentro tiene la palabra economía política. Y ella decía la importancia, la economía es política, la importancia de la política, esta pretensión de la economía desde el neoliberalismo, de que se trate de una ciencia exacta, ¿no? Y que pueda trabajarse como si fuese un laboratorio en una planilla de Excel y que no importan las dinámicas, los conflictos y las dinámicas sociales, existe y es real, y muchos pretenden instalarla, y eso es algo contra lo que uno está todo el tiempo trabajando para mostrar que hay otra cosa. Pero ese concepto de economía política, fíjense que termina rompiéndose. De hecho, la carrera, la licenciatura en economía, se llamó desde su origen acá en Argentina licenciatura en economía política. Y la palabra política casualmente se elimina y pasa a llamarse licenciatura en economía en la década del 70, durante el proceso de la década del 70 que tuvimos acá en Argentina, donde la economía estuvo dominada por esas ideas extremas del neoliberalismo, en aquel caso en cabeza de Martínez de Oz, ¿no? En ese mismo periodo es donde casualmente, ¿no?, entrecomillado, se le quita la palabra política al título, nada menos que al título de la carrera, que en algún momento esperemos poder recuperar para volver a remarcar esta noción de economía política que es tan importante. Pero vamos a meternos un poco con algunos conceptos. Silvina hablaba de toda esa etapa del periodo de los autores clásicos, y después cuando sigue evolucionando la cosa, y me voy ya bastante más para adelante, en la década del 30 del siglo XX, ¿no? 1930, donde sabrán que apareció un fenómeno económico global que después se conoció como la Gran Depresión, ¿no? Apareció un autor en economía que también resultó muy disruptivo y abrió un montón de otras escuelas de pensamiento y vino a contrastar justamente con
los clásicos, esta escuela neoclásica, esta idea de los mercados autorregulados, y todo, que fue Keynes, John Maynard Keynes, ¿sí? Habrán escuchado, en el año 1936 publica su libro, muy famoso, que contrastó directamente, o digamos, vino a hacer un contrapunto con el de la riqueza de las naciones, ¿sí? Y ahí empieza a trabajarse la idea, contraponiéndose a la de los mercados autorregulados, la idea de el Estado, la idea de la participación del Estado con instrumentos de política económica, justamente con el objetivo de regular los ciclos económicos, ¿no? El libro este de Adam Smith se llamó La teoría general de la producción, el empleo, y justamente lo que trataba era esta posibilidad que tiene la economía de, utilizando determinadas herramientas, determinados instrumentos, incidir sobre el ciclo económico, no dejarlo liberado a esa supuesta mano invisible, y moldear la economía para generar crecimiento sostenido a lo largo del tiempo, administrar las principales variables y obviamente todo lo que se desprende de ello, ¿no? Digo, generar empleo, mejorar las condiciones de vida, etcétera, etcétera. Y ahí aparecen muchos debates que se desprenden de esto, porque ustedes saben que de lo que vamos a hablar hoy y de lo que vamos a hablar dentro de un par de semanas también con Silvina, que vamos a retomar esto, es de macroeconomía. Y la macroeconomía no es ni más ni menos que trabajar con las grandes variables agregadas, ¿no? Digo, recién ella contaba cómo la atomización y cómo los individuos se van comportando y van tomando decisiones de consumo y decisiones de inversión todos los días. Bueno, cada una de esas decisiones individuales se van agregando y se van trabajando con forma de variables agregadas que tienen que ver con lo que después los economistas denominamos el consumo privado, el consumo público, la inversión, las exportaciones. Todo eso son ni más ni menos que variables agregadas que lo que hacen es la sumatoria de cada uno de los comportamientos individuales, ¿no? Digo, lo que cada uno de nosotros hacemos cuando tomamos una decisión de consumo, por más chica o más grande que sea, se va agregando y se llega a aquella gran variable que sería el consumo privado, que después a su vez esa gran variable motoriza, ¿sí?, la producción, motoriza el empleo y es lo que después termina en eso que llamamos el crecimiento económico, que no es ni más ni menos que todo ese conjunto de bienes y servicios que la economía genera, para lo cual agrega valor, para lo cual genera empleo, etcétera, etcétera, va creciendo a lo largo del tiempo. Y después aparece la cuestión de, en la medida en que ese gran conjunto de bienes y servicios va creciendo a lo largo del tiempo, ¿cómo se distribuye ese crecimiento? Que ese es un gran tema de debate entre la escuela más ortodoxa de pensamiento económico y las escuelas de corte más heterodoxo, que aparecieron después de Adam Smith y que fueron sumando autores y diferentes formas de ver las cosas, porque el tema distributivo se pone en el centro de la escena. Y esto está bueno tomarlo hoy porque además hoy en Argentina el tema de la distribución está de nuevo en el centro de la escena y aparece este debate. Y está bueno entender estas cosas porque, y realizar este tipo de encuentros y esta formación, sobre todo de cuadros sindicales, porque estamos en una situación donde, en un marco de confusión, en una economía convulsionada y complicada, sobre todo por este tema inflacionario que no logra solucionarse, en un contexto internacional muy complejo, va generando ciertos malestares, y entonces empieza a ocurrir una situación donde aparecen propuestas, ¿sí?, desde aquel lado del neoliberalismo, de las escuelas neoclásicas, etcétera, absolutamente extremas, ¿sí?, que se plantean frente a la sociedad como soluciones mágicas, ¿sí? Y hay que entender que no lo son, sino todo lo contrario, son ideas que defienden intereses muy puntuales, muy concentrados, y que si se llevaran adelante serían terribles a nivel social. Y todas esas ideas que pretenden instalarse en este marco de desconcierto sobre posiciones tan extremas están íntimamente vinculadas con el tema distributivo. Retomo, ¿por qué el tema distributivo aparece en el centro de la escena? Porque para las escuelas que vienen del pensamiento clásico, neoclásico, lo que ellos dicen es que el Producto Bruto Interno, esa medida básica de todos los bienes y servicios que produce una economía,
ellos dicen, tiene una tendencia de largo plazo, que se denomina Producto Bruto Potencial, que está dado, que viene dado, que tiene que ver con la dotación de factores que tiene una economía, tus recursos naturales, ¿sí?, tus capacidades, etcétera, etcétera, y que eso determinan ese producto potencial. Que después el producto real, el PBI real, lo que va ocurriendo en la realidad, va teniendo un comportamiento cíclico alrededor de esa tendencia que está dada. A esa tendencia que está dada le denominan pleno empleo, ¿sí? Se supone que sobre esa tendencia la economía está trabajando en una situación de pleno empleo, y que entonces la política económica limitada, porque obviamente que entienden al Estado en su mínima expresión, etcétera, lo que tiene que hacer es limitarse a administrar ese ciclo para que no resulte tan volátil alrededor de la tendencia. Y entonces ahí es donde aparecen ideas que te dicen, bueno, che, cuando el ciclo de producto real está por arriba del potencial, hay que enfriar la economía, hay que llevar adelante políticas de ajuste, etcétera, etcétera. Ahora uno dice, bueno, en esa lógica de que el producto está dado y que hay que administrar el ciclo, etcétera, ¿dónde aparece el aspecto distributivo? ¿Dónde está la distribución del ingreso? Bueno, para estas escuelas de pensamiento, la distribución del ingreso no es causa, una de las causas que explican el crecimiento económico, sino que es consecuencia. Recordarán muchos, allá por la década del 90, sobre todo, cuando el modelo de corte bien neoliberal se había adoptado en la Argentina, que se hablaba mucho de algo que se conocía acá con el nombre de efecto derrame, ¿sí? Muchos lo recordarán. Bueno, eso tiene que ver con la idea de la distribución del ingreso como consecuencia del crecimiento económico, con la idea de el Estado retirado, reducido a su mínima expresión, con algunas políticas que administren ese ciclo, lo que van a ir haciendo es generando crecimiento sostenido alrededor de esa tendencia a lo largo del tiempo, y lo que se observaba en aquel momento y lo que se suele observar en todo ese tipo de ciclos es que la distribución del ingreso se deteriora. Cuando uno mira indicadores vinculados directamente con la distribución, después quizá les puedo explicar algunos más adelante, la clase que viene, coeficiente de Gini, ingresos relativos, ingresos extremos. Hay diferentes formas de medir la distribución del ingreso en una economía, la distribución personal del ingreso, es decir, cuánto gana el 10% de la sociedad que menos gana, el que le sigue así hasta el 10% más rico. Después está la distribución funcional del ingreso, cuánto de la torta total que genera una economía está explicado por el capital y cuánto por los salarios, ¿no? Ahí viene la famosa idea de Perón y del 50-50 y estas cosas. Bueno, son diferentes aproximaciones a lo distributivo, pero lo cierto es que la idea de que lo distributivo va a mejorar, y siempre se observa un deterioro durante esos ciclos de crecimiento con la implementación de estas políticas neoliberales, va a mejorar al final del camino con una lógica de derrame, bueno, nunca ocurre, ¿sí? Nunca ocurre, termina ocurriendo absolutamente lo contrario, y justamente gran parte de las tensiones distributivas que generan modelos con esta lógica son parte de la explicación de la crisis posteriores, ¿no? Las formas de entender y los diferentes modelos de corte más bien heterodoxo entienden a la distribución del ingreso como una de las causas del crecimiento económico y al rol del Estado en cuanto redistribuidor de ese ingreso. Es decir, no solo en una economía hay que mirar si crece la torta en términos per cápita, sino cómo se distribuye esa torta de crecimiento en términos per cápita, porque no estaría bien, y bueno, y acá justamente que veníamos en algún momento de la presentación, hablaban de la encíclica y del Papa Francisco, pone mucho énfasis esto, pone mucho énfasis en el carácter humano, humanitario de la economía, y en la necesidad de trabajar sobre estos aspectos distributivos, porque la preeminencia de esta lógica económica de corte neoliberal lo que está haciendo es llevando a la distribución del ingreso a una de las peores situaciones que se vivieron a lo largo de la historia. Si hoy mira uno a nivel ya internacional, me corro de Argentina, a nivel global, la distribución del ingreso, bueno, es alarmante lo que está ocurriendo con eso. Basta mirar, por ejemplo, hace pocos días atrás, la noticia que todos habrán visto de que un solo tipo, Elon Musk, compró Twitter pagando de frente 44.000 millones de dólares, que de casualidad es justo el monto que la Argentina recibió en forma de préstamo
en la gestión anterior del Fondo Monetario Internacional y que tanto nos está condicionando, ¿no? Y que tantos problemas nos está generando, y el acuerdo y las discusiones que tenemos y los condicionamientos que tenemos, etcétera, tienen que ver con eso. Bueno, del otro lado hay un solo tipo que va y compra una empresa y paga esto de frente, así como si digo. Esto es una de las muestras más grandes que tenemos de la cuestión distributiva a nivel global, lo que eso está ocurriendo, y acá me parece que lo que el Papa Francisco está haciendo a nivel mundial en relación con esto es muy importante, y los conceptos que está transmitiendo son muy importantes. Bueno, acá en Argentina tenemos en nuestra escala un debate alrededor de esto. Ustedes presten atención en algunas cosas. Miren, ese Producto Bruto que yo les digo que oscila alrededor de la tendencia, es administrado por la política económica a través de dos grandes cuestiones, que son lo que se denomina política fiscal y lo que se denomina política monetaria, ¿sí? La política fiscal es todo lo vinculado a la administración del gasto público y de la cuestión impositiva, tributaria, todo lo que tiene que ver con la recaudación del Estado. Y la política monetaria, bueno, en el caso de la política fiscal, quienes tienen la responsabilidad de llevarla adelante son el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, porque todo lo que tiene que ver con impuestos pasa por el Congreso de la Nación, y además porque el presupuesto que todos los años elabora el Poder Ejecutivo de cara al año que sigue para ver cómo se van a llevar adelante esas políticas, también termina aprobado y siendo discutido en el Congreso de la Nación. Entonces son estos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, los que inciden, determinan, moldean, trabajan la política fiscal. Y el otro gran instrumento, la otra gran herramienta de política económica para incidir sobre el ciclo, el crecimiento, la distribución, etcétera, es la política monetaria. En este caso, el que lleva adelante la política monetaria es el Banco Central, ¿sí? Sobre ese punto hay otra discusión sobre la cual en algún momento voy a profundizar un poco más, pero muchas escuelas de corte neoliberal que vienen de los modelos neoclásicos entienden que el Banco Central tiene que ser absolutamente independiente del poder político, que tiene que estar manejado por algún tecnócrata que no tenga absolutamente nada que ver con el resto de la política económica, porque entienden que, entre otras cosas, la inflación es un fenómeno estrictamente monetario. Ahora me voy a meter con eso y la clase que viene lo vamos a profundizar un poco más. Y el resto de las escuelas, las de carácter más heterodoxo, y esas visiones, entendemos que el Banco Central tiene que funcionar en conjunto, de manera coordinada con el resto de la política económica, porque la política fiscal y la política monetaria tienen que coordinarse y tienen que perseguir objetivos comunes, y que esos objetivos comunes tienen que tener como último punto el hecho de mejorar el bienestar, mejorar el aspecto distributivo, todo lo que hablaba, y entonces no pueden estar desencajados una de la otra. Pero digo, estas dos cuestiones, la política fiscal con todo lo que hay ahí adentro, ¿no? Porque yo digo es la administración del gasto público, los impuestos, bueno, ahí hay un tema distributivo importantísimo, hacia dónde voy a direccionar las partidas de gasto, hacia dónde voy, y de inversión, hacia dónde voy a apuntar el esquema tributario para ver cómo recaudo y cómo financio esas partidas, ¿sí? Porque existe algo también, que lo vi como parte del título de estas clases que estamos teniendo, que es la restricción presupuestaria, ¿sí? La restricción presupuestaria no es ni más ni menos que, bueno, con cuánto cuento como para poder hacer esta política y cuánto me puedo alejar o no alejar de eso y cómo es que lo financio. Pero de nuevo, en esta cuestión de la política fiscal que incide sobre el ciclo económico está el aspecto distributivo. ¿Y por qué marco esto? Porque en Argentina estamos viendo de nuevo, en este marco de desconcierto y en esta cosa que permite, estos escenarios que permiten a veces ideas extremas muy alocadas, que en el caso actual de la política hay un sector muy importante de la oposición que está plantado en una situación donde dice: nosotros no vamos a discutir ningún impuesto en Argentina, no estamos dispuestos a que se suba ningún impuesto en la Argentina, ¿no? Digo, incluso antes de conocerlo, como está ocurriendo por estos días. Ustedes saben que el ministro anunció, por ejemplo, un impuesto a la renta inesperada a partir de lo que está pasando en el contexto internacional, la guerra entre Rusia y Ucrania, etcétera, para financiar partidas puntuales de gasto social que son necesarias implementar en este momento. Y desde la oposición, antes de conocer el contenido, porque no se conoce detalle del contenido de la idea de ese impuesto,
enseguida es, no, me opongo a esto. Bueno, ¿por qué? Porque se instaló esa idea extrema de estamos en contra de cualquier impuesto. Bueno, si uno no está dispuesto a discutir el aspecto impositivo y la estructura tributaria de la economía, es porque lo que pretende al final del camino es congelar la distribución del ingreso, ¿sí? Y hoy tenemos una distribución del ingreso que hay que atender, de manera urgente hay que atender, porque no es buena la distribución del ingreso. La gestión anterior, los 4 años de la gestión del gobierno anterior, se ocuparon de distorsionar esa distribución del ingreso, ¿sí? Tenían la idea de que la economía argentina tiene que ser una economía basada en la primarización y en algunos servicios, tenían una política muy antiindustrial, ¿no? Y en esa lógica económica que vinieron a implementar, donde apareció el tema de la deuda, que podamos explicar un poco mejor, y la fuga de capitales, y esa lógica especulativa atrás de cómo se comportan esos modelos económicos, generaron esa situación. Cuando uno quiere llevar adelante modelos más bien productivos, más bien industriales, etcétera, bueno, hay que cambiar aspectos de fondo que contrastan con eso, y ese es el debate en el cual nos encontramos ya hace tanto tiempo en la Argentina. Pero digo, en ese modelo que vino a plantear el gobierno anterior, había un argumento de fondo, que era el argumento de la competitividad, que la economía argentina debería ser más competitiva para de esa manera poder insertarse en el mundo, reduciendo sus costos, etcétera, y apareció una variable clave ahí, que fue el salario y la intención que tenía ese modelo económico de reducir el salario. Hubo una aceleración inflacionaria en el marco de un comportamiento especulativo, de fuga de capitales, de proceso de devaluación de la moneda, y eso generó un deterioro del nivel de salarios, que después se buscó recomponer entendiendo que mejorar la distribución del ingreso impulsa el crecimiento económico, porque la principal variable que explica que crezca ese Producto Bruto que yo les decía a lo largo de la tendencia, a lo largo del tiempo, es el consumo interno, el consumo privado. Más del 70% del crecimiento del Producto Bruto está explicado por esa variable. ¿Y cómo crece el consumo? Bueno, si se aumenta el ingreso disponible. ¿Y cómo se aumenta el ingreso disponible? De maneras directas y de maneras indirectas, a través de la política fiscal. De manera directa, por ejemplo, mejorando los salarios reales, o sea, trabajando para que los salarios crezcan por encima de la evolución de los precios, de maneras más indirectas, a través de, por ejemplo, las tarifas de los servicios públicos, los subsidios, ¿sí? O determinadas políticas tributarias, cómo hago para, tocando algún que otro impuesto, mejorar ese ingreso disponible que tienen los hogares, y desde el lado de la política monetaria, a través del crédito, ¿sí? Trabajando sobre las tasas de interés, etcétera. Sobre el crédito también apunto al ingreso disponible. Si uno aumenta ese ingreso disponible, siendo que se trata del principal componente de la evolución del Producto Bruto, está estimulando el crecimiento, ¿sí? Pero bueno, como decía antes, la economía no es, como muchos pretenden, una ciencia exacta o que puede trabajarse en una planilla de Excel o que puede simularse como si uno estuviera en un laboratorio de física donde congela las condiciones externas y hace que eso funcione de determinada manera y que después eso lo puede llevar e implementar en la realidad, porque la realidad es muchísimo más compleja y porque hay tensiones y porque hay intereses. Estamos hablando de economía, estamos hablando de intereses, y esas tensiones ocurren y esos comportamientos y esas dinámicas sociales ocurren todo el tiempo, y entonces hay que entenderlas así. Por eso cuando hablo del aspecto distributivo, bueno, ahí aparecen tensiones, aparecen discusiones, aparecen negociaciones, aparecen demostraciones de fuerza y un montón de cuestiones, pero es importante entender cómo funciona la economía, básicamente cuáles son las reglas de funcionamiento de una economía en este marco de capitalismo que tenemos internacional, para poder adaptarlas a las necesidades de una economía como la nuestra, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando algunos economistas citan ejemplos de, por ejemplo, políticas monetarias, donde te dicen, bueno, pero mirá lo que hace el Banco Central, la Reserva Federal en Estados Unidos, mirá, bueno, son cosas completamente diferentes.
porque las psicologías son diferentes, la cultura, la historia, los condicionamientos, la estructura productiva de la economía, todo es diferente. Entonces, no tiene sentido tratar de traer recetas de otros lugares e implementarlas de manera directa. Por eso habrán visto que tantos economistas con pretensión de tecnócratas y pretendiendo sacar a la política del medio, vienen de estudiar en universidades internacionales manuales que se metieron en la cabeza, intentan adoptarlos directamente como si estuvieran en un laboratorio y la cosa termina mal porque no funciona de esa manera. En la Argentina, lamentablemente, vuelvo a la idea del Producto Bruto creciendo alrededor de esa tendencia de largo plazo. Lamentablemente, cuando revisamos la historia reciente, pero bastante, yéndonos unas cuantas décadas para atrás, vamos a encontrar que esos ciclos alrededor de la tendencia son muy pronunciados, ¿sí? Tienen mucha volatilidad, mucha dispersión a lo largo del tiempo, es decir, la economía un año crece mucho, un año cae mucho, un año crece mucho, a lo largo del tiempo, y que esa dispersión tan fuerte a lo largo del tiempo lo que hace es perder la tendencia en la medida que uno avanza en el tiempo, y entonces cuando uno revisa hacia atrás encuentra que la tasa promedio de crecimiento de la economía argentina es muy baja. De hecho, si tomamos las últimas décadas, desde 1960 hasta ahora, vamos a encontrar que el promedio de crecimiento de la economía argentina es el más bajo de toda la región, el promedio, más bajo de Latinoamérica. Y el nivel de dispersión de ese ciclo de producto alrededor de esa tendencia es el más alto, o sea, la que más dispersión tiene entre todos los países de la región, ¿sí? Y ahí tiene que ver esta idea, que me parece que en algún momento tenemos que tratar de encontrarle la vuelta para evitar que siga siendo así, esta idea de irnos constantemente a los diferentes extremos de un péndulo, ¿no? Digo, hay un autor argentino que escribió libros muy interesantes allá por la década del 80, que se llamó Marcelo Diamant, muy vinculado a las escuelas de pensamiento de la heterodoxia, y muy abocado al estudio de la economía argentina, que hablaba de algo que es muy importante, muy interesante, porque permite entender cómo funciona la economía hoy y cómo lo viene haciendo el último tiempo, que es la idea de la estructura productiva desequilibrada, ¿no? Digo, él marcaba que la economía argentina tiene un sector primario, ¿no? Vinculado con la producción primaria, con la exportación, con la agroexportación, etcétera, que tiene altísimos niveles de productividad, y tiene un sector industrial que agrega valor, que genera producción industrial, que tiene niveles de productividad mucho más bajos. Y esa estructura productiva desequilibrada lo que genera son tensiones y restricciones a la economía en el frente externo, que permiten explicar esta volatilidad de la que les hablaba recién. ¿Cómo funciona esto? Y sirve para explicarlo hoy, por ejemplo. El sector más productivo, más competitivo de la economía, el de la producción primaria, vinculado con la exportación, con el sector agropecuario, genera divisas. Esas divisas ingresan al país, ¿sí? Ingresan, se liquidan, van al Banco Central en forma de reservas, eso da un respaldo a nuestra moneda, permite tener grado de libertad porque son las divisas que necesita el país para poder financiar su producción, financiar su actividad, etc. Ahora, el otro sector, el sector industrial, menos competitivo, mucho menos productivo, es muy demandante de divisas cuando la economía está en una situación de crecimiento. ¿Por qué? Porque justamente esta lógica pendular en la que estamos a lo largo del tiempo no logró que este sector industrial resuelva sus problemas y aumente de manera profunda y radical su competitividad, su productividad a través, por ejemplo, de un proceso de sustitución de importaciones, ¿sí? Que permita el desarrollo de las cadenas de producción locales para evitar esa dependencia de los insumos importados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando la economía crece y sostiene tasas de crecimiento altas a lo largo del tiempo, aumenta mucho la necesidad de importar insumos para sostener la producción, para seguir generando empleo, etc. Entonces, esa demanda alta de divisas
se encuentra con un límite, porque el otro sector competitivo, etcétera, genera divisas, pero tampoco lo hace de manera infinita, encuentra un límite y esa restricción, esas divisas que empiezan a escasear en un momento, que los economistas le llamamos restricción externa, son la que explican que ese ciclo alcista de crecimiento se interrumpa y generalmente, si no se logra prever y de manera ordenada antes de que ocurra, termina generando algún tipo de crisis y entonces la caída posterior. Esas restricciones de divisas, esa restricción en el frente externo, explican este comportamiento errático del producto que en algún momento, allá por la década del 80, se lo llamó con el nombre de los ciclos de stop and go, ¿sí? Que en inglés es como voy y freno, arranco y freno, ¿sí? Tienen que ver con esto de la restricción externa. ¿Y por qué marco esto? Y es importante. Porque yo hace un rato hablaba de dos grandes instrumentos para trabajar sobre el ciclo económico, la política fiscal, la política monetaria. Ustedes habrán notado que muchos economistas del lado de la ortodoxia económica constantemente ponen el foco sobre el aspecto fiscal, ¿sí? Siempre ponen el ojo en que la economía interrumpe su ciclo de crecimiento porque tiene déficit en el frente fiscal y según su visión ese déficit fiscal lo que genera es emisión monetaria que termina siendo inflacionario, pero entienden que la interrupción del ciclo alcista, el quiebre y la caída está vinculado directamente a lo fiscal y no ponen el ojo en el frente externo como el limitante, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí aparece el aspecto distributivo de nuevo y ahí aparece la intención de achicamiento del Estado. Y ahí habrán notado además que el discurso siempre tiene que ver con, no, como ocurre ahora, sobre impuestos no vamos a hablar, no se puede subir más ningún impuesto. Entonces, automáticamente, si la restricción desde su punto de vista es fiscal y si no estoy dispuesto a discutir ningún impuesto, bueno, ¿a qué le estoy apuntando? Al gasto. Entonces, constantemente la recomendación de política económica desde esos sectores es la constante, según su visión, necesidad de recortar el gasto público, ¿sí? Y la constante intención de achicar el Estado, de quitarle herramientas, limitar el rol del Estado y achicar y achicar y achicar el gasto público. Con eso van machacando, van bajando línea constantemente y eso con el tiempo dio lugar a ideas que hoy por hoy me preocupan y me preocupan mucho porque empiezan a ser cada vez más extremas en ese sentido. Habrán visto que aparecen nuevos actores, digo, como el caso más llamativo de los últimos tiempos, que es el de este personaje de Javier Milei, que van con ideas absolutamente extremas en ese sentido, que hasta hace poco tiempo nadie se animaba siquiera a plantear y que hoy están siendo planteadas. Pero entiendan, por eso voy haciendo el juego y el contrapunto constantemente entre actualidad, política y economía y macroeconomía, historia económica, porque entiendan que estas ideas que se van instalando con pretensión de objetividad responden muy claramente a estos intereses que están escondidos en estos modelos que se fueron desarrollando a lo largo del tiempo con estas ideas, mano invisible, mercados autorregulados, limitación y achicamiento constante del Estado, el ataque constantemente al tema del gasto público, el aspecto distributivo como consecuencia y no como causa del crecimiento económico. Todo eso tiene que ver con un montón de conceptos teóricos. Bueno, digo, en este sentido, ustedes habrán visto que lo que ocurrió durante el último tiempo en Argentina es que la política fiscal resultó, estos últimos, sobre todo el año 2020, muy expansiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como enseñó Keynes en la década del 30, cuando ocurre un impacto externo, algún factor que empuja a la economía a una recesión, es decir, que te empuja a una caída de ese Producto Bruto, el Estado tiene que adoptar medidas de corte, lo que se llama contracíclico, para enfrentar esa caída, porque atrás de esa caída del producto hay pérdida de empleo, deterioro del poder adquisitivo, etcétera, etcétera, para revertir esa tendencia y para volver a llevar al producto a la senda del crecimiento, ¿sí?
Eso viene a hacerlo, eso viene a jugarlo la política fiscal, y ese rol contracíclico es lo que marcaba lo que marcaba John Maynard Keynes. Si ustedes ven la economía argentina durante el año 2020, lo que ocurrió es que venía de un nivel de crecimiento muy bajo, producto de esto que yo les contaba, de este modelo especulativo de los últimos 4 años, antiindustrial, antiproductivo, etc. Y producto de un shock externo, como fue la pandemia en ese momento, se generó esa caída. Y lo que tuvo que hacer la Argentina es política contracíclica, que es lo que hizo todo el mundo. El gran problema que tuvimos acá, y por eso es importante entender las dos visiones de los modelos económicos, fue la restricción para poder financiar ese tipo de políticas, ¿sí? Digo, todos los países del mundo, para financiar sus políticas contracíclicas, recurrieron a el mercado financiero, recurrieron a el endeudamiento. La Argentina no podía, tenía absolutamente limitada la posibilidad de recurrir a cualquier tipo de financiamiento. ¿Por qué? Como consecuencia de la restricción que dejó el modelo absolutamente especulativo que se implementó durante los 4 años anteriores, con lógica neoliberal, con lógica de raíces de modelos económicos neoclásicos, con esa idea que les marcaba de que la economía se encuentra en pleno empleo, con esa idea de que ese pleno empleo está dado, con esa idea de que la distribución es consecuencia, de que el Banco Central tiene que ser, entre comillas, independiente. Todos esos conceptos teóricos se encuentran por detrás del sustento de lo que ocurrió y de esa restricción que le dejaron a la economía. Ahora bien, la política contracíclica resultaba ineludible, ¿no? Digo, el manual de Keynes, la teoría general de Keynes y todo lo que se aprendió después de eso te indica, y por eso todos los países del mundo actuaron de esa manera, que tenés que actuar de esa forma contracíclica. Ahora, si vos no tenés cómo financiarlo, tenés que recurrir al único instrumento que te queda al alcance de la mano para financiar, si no tenés fuentes externas en los mercados, que es la emisión monetaria. Eso explica el alto nivel de emisión monetaria que tuvo la economía durante ese año. Pero fíjense la perversidad de estas cosas, porque aquellos sectores responsables de haber planteado la limitante de que el país no tenga acceso al financiamiento, no hablo de un gobierno en particular, el país, todos nosotros, no tengamos acceso al financiamiento que te permite utilizar herramientas fundamentales de política económica, son los que inmediatamente se ponen a criticar que la necesidad de emisión monetaria es muy alta y que ese ritmo alto de emisión monetaria te va a llevar en algún momento a un problema inflacionario, etcétera, etcétera. Pero hay que entender, para ver las cosas en conjunto y en perspectiva, que la limitación está dada de manera directa por la falta de acceso al financiamiento. A partir de ahí se logra que la economía, fíjense cómo funciona, la dinámica de la que les hablaba, el Producto Bruto y los ciclos, se logra con toda esa batería de políticas contracíclicas que el Producto Bruto vuelva un año después al nivel que tenía previo a la caída. Si ustedes miran el nivel previo a la pandemia del Producto Bruto, la serie que publica el INDEC, van a encontrar que durante el año 2020 cayó casi un 10%, un 9,8% si no me equivoco, durante el año 2020, producto de este fenómeno internacional, y ahí voy, ahí me dicen que deberíamos ir cerrando, ya cierro. Y producto de esta política contracíclica, de esta batería de políticas expansivas desde lo fiscal, desde lo monetario, me refiero a aumento del gasto direccionado a los sectores que destinan más participación de su ingreso al consumo, los sectores de menores recursos, para de esa manera estimular el crecimiento con mayor emisión de dinero, etcétera, se logró recuperar el producto y llevarlo al nivel inicial, un poquito más incluso. En 2021 se creció algo más del 10%. El gran desafío, y me dicen que tengo que ir cerrando y podemos retomar todos estos conceptos y ordenarlos y explicar esto, el gran desafío que tiene la economía hoy es, bueno, habiendo implementado estas políticas contracíclicas, ¿cómo seguimos adelante, llevando adelante políticas económicas que permitan sostener este nivel de crecimiento de la economía, no este nivel del año pasado, que es una locura, sostener un nivel importante de crecimiento de la economía para seguir mejorando en términos de empleo, a la vez que se trabaja sobre el aspecto distributivo, ¿sí? Y, bueno, en el caso de Argentina, algo que la clase que viene vamos a analizar más en profundidad, que es la inflación, el gran problema de la Argentina, que desde esas escuelas de pensamiento pretenden simplificarlo
hacia, que es estrictamente monetario, después les voy a explicar por qué la pretensión de esa simplificación, y en realidad el proceso inflacionario es multicausal, tiene que ver con un montón de cosas que la próxima los vamos a abordar más en detalle. Pero digo, el gran desafío que hay ahora es cómo sostener ese crecimiento a lo largo del tiempo y cómo jugar entre las limitaciones de una política fiscal que no tiene acceso al financiamiento, por lo que dejó el modelo económico que se implementó anteriormente, y la restricción externa que empieza a operar, que hoy está operando en Argentina, como consecuencia de nuestros problemas estructurales que no se han logrado resolver todavía a lo largo de la historia. Ese es el gran desafío que tenemos de acá en adelante. Nos vamos a meter más en detalle la próxima, si quieren, también con eso, pero cuidado, porque frente a ese gran desafío es importante, y por eso lo bueno de estos encuentros, entender cómo funciona, entender los conceptos que hay atrás para no terminar cayendo en la compra de espejitos de colores que pretenden ciertos sectores con esas ideas y esas supuestas recetas mágicas, que lo único que harían es condicionar y generar una situación mucho peor y mucho más difícil de revertir para nuestra economía de acá en adelante. Por eso, cuando escuchan ideas vinculadas con la dolarización, esquemas similares a lo que fue la convertibilidad en su momento, o ya absolutamente extrema como la destrucción total del Banco Central, bueno, cuidado, prestemos atención a todo lo que encierran esos conceptos por detrás, todo lo que implican y cuáles son las necesidades reales que tiene la economía de acá en adelante, que son realmente muy complicadas. Trabajar sobre los aspectos estructurales para alejar esa restricción externa, esa escasez de divisas y permitir sostener el crecimiento es fundamental. Por último, esa restricción lo que te está marcando es que el gran desafío que tenemos para la economía argentina es crecer en torno a, por ponerle un número más o menos redondo aproximado, en periodos como este, en torno a un 5%. Si uno pretendiera estimular desde lo fiscal e irse al extremo de la heterodoxia para que la economía crezca al 10, no al 5%, cuidado, porque ahí estaríamos cometiendo otro error en esta lógica de péndulo, yendo hacia el extremo de nuestro lado, digamos, y estaríamos empujándonos a chocar con la restricción externa y generando una crisis. El gran desafío es crecer a un ritmo sostenido, que no te empuje con esa restricción mientras se trabaja de fondo sobre esa restricción, y sobre todo atender el aspecto distributivo para que no se siga distorsionando en la medida que este crecimiento se va sosteniendo. Bueno, me avisan que estamos con poco tiempo, Sí. Perdón si en algún momento algún concepto terminó medio mezclado. No. La que viene, segundo, vamos a profundizar con inflación y con todo eso. Seguro, gracias Agustín. No, es así, dentro de 15 días, junto contigo y Silvina, vamos a seguir profundizando y agregando otros temas que están relacionados con toda esta visión de la macroeconomía. Bueno, ¿cómo seguimos, Santiago, con el cierre? Muchas gracias, profe. Muy buenos los conceptos. Gastón, si vos nos podés compartir pantalla. Como mencionaba Agustín, fueron muchos conceptos, pero si quieren podemos simplemente entonces enumerarlos en estos tres, de los que mencionaron los profes del día de hoy: la economía como una ciencia social, el crecimiento potencial que no viene dado, sino que la política económica lo modifica, y el frente externo es clave para nuestra economía. Creo que lo que están diciendo en el chat es que, bueno, que fueron muy claros los conceptos, Agustín, lo mismo Silvina, que nos ayudan a empezar a entender, o para hacer como el mapa general, que fue eso creo que muy interesante. Entonces podemos cerrar esta clase número 1 con estos tres conceptos centrales de la exposición de Agustín. Después de una semana de trabajo y tal vez un fin de que también toca para algunos trabajar, estamos metiéndonos en temas complejos, en temas que tienen como muchos aspectos, y creo que Agustín y Silvina los recorrieron muy bien. Entonces estos son los tres conceptos de esta primera clase. Después los vamos a estar compartiendo, gracias Gastón, en el aula virtual. Entonces, simplemente para cerrar con estas cuestiones técnicas, vamos a estar, ahora les voy a dejar en el chat, les voy a pegar un link que es para la inscripción. Miren, le estoy pegando acá un link en el chat. A ver si lo puedo ver bien.
Perdón. Bueno, se compartió 2 veces. En ese link tienen un formulario de inscripción. Si hacen clic en el link, los lleva a un formulario de inscripción muy sencillo de recorrer, que se puede recorrer tanto con la computadora como con el teléfono, que es el primer paso para la matriculación. O sea, primero es la inscripción a través de ese link, y después en la semana les van a llegar las instrucciones para la matriculación. Entonces son 2 momentos. Inscripción a través del link, muy simple, matriculación durante la semana. También en la semana vamos a estar conformando los nuevos grupos de trabajo con los moderadores y moderadoras. Pero todo eso viene en la semana. Hoy nos quedamos con estos conceptos y, como dicen acá en el chat, muchas felicitaciones para los profes. La verdad que fue muy buena la clase. Dimos el primer paso de la Diplo de este año, así que muchas gracias por estar hasta el final. Recuerden que en ese formulario, en ese link que les pasamos, tienen para hacer la inscripción. Luego la matriculación, los grupos, nosotros nos vamos a encargar en la semana, vamos a entrar en contacto con ustedes. Hasta hoy cerramos con estos conceptos, y me gustaría escuchar, para cerrar, a Raúl Palazzo, que le dé el cierre a esta clase, y quedamos atentos. Muchas gracias. Antes de que hable Raúl, te voy a pedir, porfa, Santiago, que vuelvas a pegar el link para que sea el último mensaje para los que están conectados por ahí desde el celu y demás. Es muy importante, compañeras, compañeros, que puedan completar el link. Si saben de algún compañero o compañera que se tuvo que ir, porque ya estamos quedando un poquitos, por favor, cópienlo y péguenlo en WhatsApp y mándenlo a la gente que ustedes saben que están inscritos en la Diplo. Por favor, es importante que todos los inscritos en la Diplo llenen ese formulario para que podamos gestionar correctamente el aula virtual, rematricular a quienes estaban matriculados y matricular a los nuevos. Necesitamos que completen ese link, por favor. Así que les vamos a pedir que suspendamos los mensajitos un ratito, que Santi vuelva a pegar en el chat el link para la inscripción. Los que tienen el celu, ¿sí?, y están conectados desde el celular, corren para el costado de la pantalla y les va a aparecer un simbolito como de mensaje. Ese es el chat. Lo apretan y ahí se van a encontrar con que está enviado el formulario de inscripción. Si siguen scrolleando, moviendo el dedo, se van a encontrar con otras cosas. Los que estén desde la compu, hacen clic y les va a abrir el navegador que tengan abierto, Explorer, Chrome, Firefox, etc. Y les va a abrir, les va a desplegar un formulario de Google. Así que, por favor, detengámonos en el formulario, denle bola al formulario. Les agradecemos a todos los saludos. Algunos avisos parroquiales, por favor, Santi. La próxima clase es... ¿cuándo? Es el sábado 14 a las 8:30. Esto es muy importante, gente, el horario. Recuerden que la clase va a iniciar puntualmente 8:30. Recomendamos estar conectados y conectadas unos minutitos antes, por favor, así terminamos puntual y liberamos el sábado para las actividades sabatinas o para quienes tengan que seguir cumpliendo tareas. Por favor, el próximo sábado, el que viene no, el otro, nos reencontramos un ratito antes de las 8:30 de la mañana. Ahora sí, Raúl. Bueno, una gran alegría este encuentro, la verdad, desde todos puntos de vista es una maravilla por estar, por tener esta presencia, por haber escuchado las brillantes exposiciones, presentaciones, inicio. La verdad que me motiva y creo que nos motiva a seguir con todo durante este año. La verdad que mucha gente con muchas ganas, veo por el chat, veo por los rostros, veo por lo que fue la experiencia del año pasado, todas las ganas de aprender, las ganas de dialogar, como nos decía Enrique, este diálogo, este encuentro entre el mundo del trabajo y la universidad para aprender, para poder responder a los desafíos, esto que nos decía Monseñor Ojea de estar en el presente
con el pasado y el futuro, pero en el presente y tomando decisiones que hagan humanas las cosas y que hagan que en lo económico, en las relaciones, en los vínculos, prime lo humano, esté por encima de todo el valor y la dignidad de la persona humana. Así que una maravilla todo el encuentro, y ya les dijeron los próximos pasos del próximo encuentro. Vamos a estar trabajando en la organización de los grupos, vamos a tener 12 grupos este año, y esos grupos vamos a tratar de que estén bien integrados, la participación de las distintas organizaciones que acompañan, y haremos entonces este trabajo ya cada 15 días. La verdad que seguir comprometiéndonos para trabajar por la patria grande con el pueblo feliz, y festejando también el Día del Trabajo mañana, para que vuelva a ser la fiesta del trabajo, para que vuelva a ser el momento de celebrar esa la gran significación del trabajo en la construcción del mundo, y teniendo en cuenta que mañana también es San José Obrero, que quien custodió a Jesús, que aprendió el oficio de obrero también con él y que fue gran trabajador. Entonces, por eso que la fiesta de mañana sea realmente un encuentro y una alegría y un compromiso de esa profecía que nos decía Enrique, de seguir creciendo en esta búsqueda de solidaridad y de justicia juntos. Aquí, en este eje que iniciamos hoy será coordinado por Javier Mourinho, el profesor que ya conocemos, así que ha estado acompañando hoy. Ayer también estuvimos preparando este primer encuentro. Seguiremos trabajando, acompañándonos, y espero entonces que todo esto que iniciamos hoy concluya maravillosamente a fin de año, con mucha gente con sus diplomas en esta diplomatura. Un abrazo grande y feliz día mañana para todas y para todos. Feliz día para todos, compañeros. Nos vemos, Feliz día para todos. Feliz día para todos. Feliz día para todos.